¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Vos. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo. Temas sociales, ambientales, económicos, políticos, de derechos humanos, de familia y más. Abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Vos. Hola amigos, ¿cómo están? Televidentes y oyentes de Café con Vos, el saborcito de estar informado, el saborcito de debatir y el saborcito de analizar, siempre sin tapujos. Gracias por acompañarnos en una nueva edición a través de 100% Noticias, el canal con primicias a toda hora, o escucharnos por medio de esta red de emisoras que se enlazan todos los días para que juntos disfrutemos de su programa. Puedes seguir el programa Café con Vos a través de Radio Rumbos en Rivas en los 96.9 FM, Radio Darío en León en los 89.3 FM, Radio La Costeñísima en Bluefields en los 101.3 FM y en todo el Pacífico de Nicaragua a través de Radio Universidad 102.3 FM. Café con Vos. Donde hacemos periodismo sin tapujos. Gracias por seguirnos por medio de las redes sociales. Recuerde, @Café con Bosni en Twitter, Café con Bosni en Facebook, www.cafeconvos.org es nuestro sitio web. Y si quiere suscribirse a nuestro canal de YouTube, solamente tiene que darle al buscador Café con Vos y ahí aparecerán los programas que hemos hecho a lo largo de este tiempo. Más adelante con nosotros, el ex embajador Bosco Matamoros, lo invitamos porque hay mucha gente que está inquieta con este tema del Consejo de Seguridad. Estados Unidos, que preside el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ha convocado a una reunión para este miércoles. Y la gente todavía dice qué posibilidades existe de que el tema de Nicaragua no prospere por los vetos que pueden darse de parte de Rusia o de parte de China. Incluso la embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, que preside el Consejo de Seguridad, tuvo algunas dificultades ya de entrada para que se aprobara la agenda, porque tanto Rusia como China y Bolivia, que forma parte de los países que tienen veto en estas cosas, en estas decisiones, se opusieron a que se presentara el tema de Nicaragua, pero ahí está en agenda y va a ser discutido. Pero, ¿qué significa que Nicaragua esté a punto de entrar a discusión en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? O sea, el nivel de alcance que tiene la crisis de Nicaragua, ¿hasta dónde está? En el organismo mundial más importante que existe. O sea, salimos de la OEA y saltamos a Naciones Unidas. Esto por el número de muertos, el grado de represión, la persecución política que existe en Nicaragua es casualmente lo que hace que Nicaragua se vuelva un tema de mayúscula importancia para países como Estados Unidos y, óigase bien, la Unión Europea, que no guarda distancia a lo que está ocurriendo en el país, sino que está en la línea de que Nicaragua vuelva al camino de la democracia, por la senda de la institucionalidad, a través de elecciones libres y transparentes, adelantadas particularmente, y con un consejo electoral creíble, donde haya también observación local y extranjera. Vamos a estar conversando en unos minutos con don Bosco, así que los invitamos a que juntos hagamos y disfrutemos este delicioso café. Disfruta de Café con Vos. Hola, mamá. Hola, amor. ¿Ya compraste todo? Cebolla, tomate, le dejas caer todo en la masa y le echas sal. Eso, la sal. Mezclalo bien. Casi tan rico como el suyo. Adiós, amor. Besitos a todos. Activa llamadas ilimitadas por un día a un número de Claro en Costa Rica. Envía 1CR al 1000. ¡Claro que sí! El nuevo jabón Don Toro. Toma la suciedad por los cuernos.
con mayor rendimiento y mayor limpieza. Toda la frescura de la naturaleza en tu hogar. Don Toro, la nueva opción de ahorro para tu familia. Don Toro, este toro sí sirve. Distribuido en todos los supermercados del país. Equipronic S.A., empresa líder en la distribución de seguridad ocupacional e industrial, representando las mejores marcas del mercado mundial. Contamos con un amplio stock de producción de calidad certificados, bajo estándares internacionales de calidad. En seguridad ocupacional, los mejores. Si a casa con bien quieres volver, los equipos de Equipronic te debes poner. Equipronic. Tus noticias. Con primicias en HD, en vivo. En 100noticias.com.ni. 100% Noticias, el canal del pueblo. Ahora transmitiendo en vivo con resolución HD. Por 100noticias.com.ni. Las 24 horas del día y los 7 días a la semana. El único en Nicaragua con primicias y en vivo a toda hora. En 100noticias.com.ni. Disfruta de Café con Vos. En contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país? Quiero saludar a Alex Vanegas, el maratonista que corre por la justicia y la democracia. Fue liberado Alex, y anduvo por acá, por el canal en la mañana. Platicaba con él y le decía, hombre Alex, ¿y dónde sacás tanta energía? Pues para andar todos los días y corre. Me recuerda a Forrest Gump. ¿Por qué corre? Y no respondía, simplemente salía a correr. Pero él responde, corro por los presos políticos, por los niños que han sido asesinados, por la justicia, por la democracia, y corro para que Daniel Ortega se corra. Y para estar lleno de energía, siempre encuentra frijoles enteros y molidos blanditos en todas las pulperías, dice Alex. Ahí en su barrio, en todas las pulperías, encuentra frijoles blanditos que no tienen preservantes y no necesitan de refrigeración. Alex Vanegas, el corredor, el maratonista por la justicia y la democracia, se da un gustito siempre disfrutando de frijoles blanditos. Y le preguntaba, ¿sos golpista? Porque dice, pues, por golpista también. Dice que lo único que puede, ¿qué daño le puede hacer con un globo? Un golpe con un globo. Imagínate que den un golpe con que te den un coscorrón con un globo, o que te den un coscorrón con una flor azul y blanco, o con una cartulina, con uno de sus carteles. Ese es el golpismo, dice Alex, del que le están señalando. Así que saludos a Alex, que está en libertad. Lo sometieron a una tortura psicológica, le dijeron que no volviera a correr, pero ahí está, siempre en disposición de dar la batalla en una lucha cívica. Imagínense ustedes ese espíritu inquebrantable de este hombre que tiene 61 años y tiene lesiones en la columna. Y aún así, Alex, ahí va, corriendo, pidiendo justicia, democracia, pidiendo libertad para reos políticos. En otra noticia, qué mal se vio el ejército de Nicaragua en su aniversario número 39. Sobre todo porque está rodeado de banderas rojinegras siempre. Y a mí me decía hace tiempo un empresario aquí en Cuarto Poder, esos son protocolos de la presidencia, esos son actos de la presidencia a los que asiste el ejército. No, señor. Un acto del ejército en donde están las banderas partidarias. Y entonces el general Avilés quiere aparecer con una imparcialidad que no le luce. Porque ni habla de golpe de Estado, que bueno, es positivo en el sentido de que no hace eco del discurso del señor Ortega, pero tampoco condena las masacres que se han dado en las calles. Entonces, el jefe del ejército quiere mantenerse en ese equilibrio que no le luce.
no le luce, sobre todo rodeado de banderas de un partido político atrás. O sea, definitivamente que no tiene ningún sentido, pues, y qué lástima que da tratando de mantenerse al margen de lo político cuando está rodeado de banderas de un partido político, en este caso el partido que gobierna. Qué mal, ¿verdad? Imparcialidades en ese sentido suenan a complicidad y hasta que se está apañando lo que ha ocurrido, sobre todo porque, bueno, pues ¿quién es el soberano? El pueblo. ¿A quién ha estado masacrando? Al pueblo. Entonces, él no habla ni de golpe de Estado, no se hace eco de Ortega en el golpe de Estado y tampoco dice, y aquí o sea, porque si aquí hubiese un golpe de Estado, como dice el discurso oficial, que ha sido rechazado por todas partes, no hay nadie más que el señor Ortega y uno que otro país, creo que Bolivia y Venezuela, nada más. ¿Qué es lo que correspondería? Que el jefe del ejército diga, el ejército de Nicaragua tiene información de que grupos políticos o financiados por narcotráfico o financiados por lo que sea han estado fraguando un golpe de Estado en contra de la nación y el ejército está en disposición de apoyar la Constitución de la República y darle respaldo al gobierno electo constitucionalmente. Ni una palabra de eso. Eso es positivo. Pero tampoco dice nada sobre la masacre en las calles contra la población por parte de paramilitares. Por tanto, esa imparcialidad es complicidad de quienes han estado matando a la gente en la calle, definitivamente. Por otro lado, como les decía hace un rato, Estados Unidos anunció hoy la convocatoria para el miércoles, o sea, estamos a martes para miércoles, de una reunión sobre el tema de Nicaragua en el Consejo de Seguridad. Se opusieron a esto Bolivia, Rusia y China, ¿verdad? Pero, pues porque consideran estos países consideran que no es necesario una reunión para ver el caso de Nicaragua porque no pone en peligro la paz mundial ni una paz regional. Y entonces la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, que es la presidenta del Consejo de Seguridad, Nikki Haley, dijo lo siguiente a los que se estaban oponiendo, es decir, a China, a Rusia y a Bolivia. Si no creen que Nicaragua es una cuestión de paz y seguridad, les pido que hablen con los nicaragüenses. Y preguntó después, ¿cuánta gente tiene que morir para que se convierta en una cuestión de paz y seguridad en Nicaragua? Y vamos a ver entonces más adelante con el ex embajador Matamoros, las posibilidades que existen y qué puede desprenderse de ahí, tomando en cuenta que el último informe de la Asociación Nicaragüense por los Derechos Humanos del doctor Álvaro Leiva, que ha estado monitoreando la situación desde fuera del país, indica que a la fecha han muerto 481 personas desde el 18 de abril hasta los primeros días o hasta los últimos días de agosto. Eso más otras muertes relacionadas con otras cosas que nada tienen que ver con la protesta. Y entonces, en esa misma línea, la vocería de la Oficina del Alto Comisionado para Naciones Unidas de los Derechos Humanos, como le decía hace un rato, no hay tal golpe de Estado. Dice un comunicado que fue emitido este martes desde la Oficina del Alto Comisionado lo siguiente: la protección de las víctimas en Nicaragua es cada vez más desafiante debido a la limitación y el acceso y la supervisión por parte de la comunidad internacional. En las últimas semanas, individuos y grupos asociados a la protesta han enfrentado cada vez más la criminalización y el arresto. También se han realizado campañas de difamación por parte de los medios de comunicación afines al gobierno que incluyen, óigase bien, que incluyen descalificar o calificar a los manifestantes como terroristas y golpistas, además de despidos injustificados y amenazas generalizadas. ¿Qué es lo que dice la Oficina del Alto Comisionado entonces? Que es una campaña de estigmatización y que es una campaña de desprestigio en contra de quienes piden justicia, libertad y democracia. No hay tal golpe de Estado. Y eso es lo que más, que
creo yo que le molesta y tiene fuera de sí al señor Ortega y a quienes lo siguen. ¿Qué ocurre? De pronto uno ve que siguen en la negación de la realidad. Le dio una entrevista a la agencia de EFE, el señor Ortega. Entonces dice que todo esto lo ha promovido Estados Unidos y particularmente el estado de la Florida, donde están los cubanoamericanos. Y entonces le pregunta a la gente de EFE, voy a leer la pregunta, dice, ¿quién le da las armas a los grupos que quieren sacarlo del poder? Y entonces dice, ahí había una actividad que se origina desde la extrema derecha en la Florida. Y entonces le preguntan que si tiene alguna prueba. Y dice, es clarísimo, retornamos al gobierno y viene la hostilidad de los Estados Unidos. Y lo primero que hicieron fue retirarnos la cuenta Reto del Milenio, que formaba parte de un proyecto acordado con el gobierno anterior para colocar fondos de Centroamérica. Le están preguntando a Ortega dónde están las pruebas de que Estados Unidos da armas para Nicaragua y sale con otro cuento. ¿A dónde están las pruebas de que Estados Unidos ha dado armas a Nicaragua? Y si es así, entonces el ejército, ese ejército que estaba rodeado de banderas rojinegras, le ha fallado a Ortega, porque ¿cómo han entrado esas armas aquí? ¿Cómo han entrado? Ni la policía partidaria que tiene, ni el ejército que tiene, le han servido para bloquear entonces esa gran cantidad de armas que llegan a Nicaragua. Porque si él dice que Estados Unidos provee las armas, ¿por dónde es que entran? Y el ejército y la policía, ¿dónde están los informes que digan que vienen esas armas que vienen de Costa Rica, que vienen de Honduras y que los grupos paramilitares que él dice que existen desde el otro lado, ¿a dónde están las pruebas? Y le dicen, le plantean la pregunta en F sobre lo que pasó el 30 de mayo. Miren qué cinismo ¿eh? Esto es espectacular realmente la respuesta del señor Ortega. El pasado 30 de mayo, le dicen, ¿quién ordenó a la policía que disparara contra una manifestación pacífica? Y dice el señor Ortega, primero, eso es una gran mentira. O sea, nunca dispararon contra la marcha del Día de las Madres. Yo vi, dice, la manifestación por la televisión, porque la estaban transmitiendo. Y no estaba él en la plaza en ese momento aquí, no en la plaza, aquí en la Hugo Chávez. ¿Cómo es que estaba viéndola? Si él estaba también hablando con sus partidarios de que se quedaba y que Nicaragua no era una propiedad privada de nadie. ¿No se acuerdan ustedes de eso? Mientras la marcha de las madres venía bajando, la marcha de las madres venía bajando desde la Jean Paul Jenny hasta la UCA, Ortega estaba aquí en la Hugo Chávez hablando. Ahora él dice que yo vi la manifestación. Por supuesto que la vio después. Ver semejante cachipil de gente en la calle como ninguna otra. Antes ni después, porque ahora andan inventando otras cosas ahí. Dice, ahí lo que hubo fue una embestida de parte de los manifestantes en contra de la otra marcha que había en la Avenida Bolívar. Mentira. Mentira, falso, de toda falsedad. Ahí están las tomas donde están los paramilitares se llama Villa Tizcapa, frente al Estadio Nacional. Ahí están los paramilitares, ahí están. La marcha terminaba en la UCA, ¿verdad? Entonces dice que venía una embestida armada, dice, contra la otra marcha. Los 22 policías muertos de estos meses, por ejemplo, ¿cómo se explica que los 22 policías muertos por manifestantes pacíficos? La Oficina del Alto Comisionado para Naciones Unidas registra los muertos del gobierno. Tanto policías como simpatizantes del gobierno. Ahí están en los registros. En la CIDH y en la del Alto Comisionado. Lo que pasa es que el señor Ortega pretende o quiere que esa realidad o ese mundo virtual en el que viven sea la realidad de todos. Y ese es el gran problema que tiene. No se puede cambiar un círculo encuadrado a la fuerza. Aunque aquí hemos encontrado gente que le halla la cuadratura al círculo de una forma impresionante. Entonces el señor Ortega en esa entrevista lo que hace es, de nuevo, negar la realidad. Dice que los que han matado a la gente son otros.
y que por eso se exige justicia y reparación. Y dice una cantidad de cosas que, bueno, uno se queda realmente impresionado por la capacidad que tiene de creerse. Porque para mí eso es lo que más me preocupa. Y poneme los teléfonos, Winston, por favor, para ver si la gente tiene opiniones al respecto de esto. Lo que más me preocupa casualmente es eso, que se creen el discurso, y si se cree en el discurso, entonces eso sí es un problema, porque estamos ante situaciones de lo paranormal, de lo irreal, de lo ilógico, tratando de hacerlo creer como lo real, como lo cierto, y eso aquí de ninguna manera ha ocurrido. ¿Que ha habido del otro lado algún exceso? Puede ser que haya, y no es extraño. Cuando a vos te dan bala, pues difícilmente te vas a quedar sin responder bala. Y si ha habido, porque lo ha dicho, tanto la Oficina del Alto Comisionado como la CIDH, no ha sido en la misma proporción, de ninguna manera. Entonces creo yo que seguimos en la negación de la negación. Le preguntan que si van a adelantar las elecciones y él dice que eso sería un peligroso precedente para la región, porque dice, cada gobierno, dice, al que la oposición le monte alguna manifestación o alguna marcha o esté en desacuerdo con las decisiones que tome, entonces van a pedir que lo cambien, y si se cambia, entonces ya la democracia va a estar en peligro en toda la región. Y le preguntan por los organismos internacionales y dice que son producto del neocolonialismo. Y es que son esos discursos. Yo me quedo asustado realmente cómo andamos perdidos en la realidad que vive el señor Ortega y los que lo siguen, y la realidad que vive la gran mayoría de los nicaragüenses, que no se la puede creer. Déjame pasar unas 2 o 3 llamaditas para después ya ir a la pausa y volver con Don Bosco. Aló. Aló. Hola. Si hay problemas con la llamada, Winston, mejor nos quedamos con Don Bosco. Aló. No se escucha, Winston. Vamos a la pausa, pues. Vamos a la pausa. Aló. Escuchamos. Me estaba preguntando, Luis, ¿qué sienten los pocos seguidores? Lo siento, no se puede con la llamada. Vamos a la pausa. Y cuando volvamos, Don Bosco Matamoros, ex embajador de Nicaragua en España, un hombre que conoce muchísimo la política de Estados Unidos. Vamos a tratar de poner el ABC de eso del Consejo de Seguridad y qué perspectiva hay de verdad. Porque de pronto hay gente que cree que ese es el resultado y ahí vamos con todo, y si aquí se acabó Ortega. Otros dicen, espérate, no es así la cosa. Vamos a ver qué posibilidad hay. Todo esto, pero luego de la pausa comercial. Disfruta de Café con Vos. Despierto todos los días con la misma motivación, alimentando el éxito con esfuerzo y sacrificio, se construye un campeón. Pelea, lucha por ganar. Si crees en ti, lograrás grandes cosas. No sabemos los desafíos que vamos a enfrentar. La mayor victoria es aquella cuando lo damos todo. Ahora, disfrutar de frijoles blanditos es más fácil. Recuerda que no contiene preservantes, no necesita refrigeración y es 100% nicaragüense. Busca frijoles blanditos en sus diferentes presentaciones en todas las pulperías del país. Date un gustito con Blanditos. Distribuido por Agricorp. Que la próxima lluvia no te sorprenda. Aplica a tu financiamiento de mejoramiento de vivienda. Llena tu solicitud en Facebook o visítanos ya. Porque en Mi Crédito crecemos juntos. Disfruta de Café con Vos.
Uno de los sectores que más ha sentido la crisis sociopolítica es casualmente el sector de las pymes. La crisis económica ha golpeado a las pequeñas y las medianas empresas. Por eso, en el mes de la patria, apoyemos lo nuestro, apoyemos a nuestras pymes. Consumamos lo nica, contribuyamos a la generación de empleos en el país. Las pymes nicaragüenses son el soporte de nuestra economía. A los propietarios de las pymes, la Cámara Nicaragüense de Industria les invita a que conozcan los servicios que brinda a través del Centro de Negocios y Asistencia de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Recuerde que la agroindustria, impulsando el desarrollo y el trabajo por Nicaragua, siempre apuesta por lo nacional. Acá está conmigo en estudio don Bosco Matamoros. Don Bosco, bienvenido. Gracias, Luis, por tu invitación. Es un gusto estar en tu programa. Siempre es un placer platicar con usted. Vámonos hagámoslo como tipo ABC, ¿le parece? Para que la gente entienda qué cosa es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Le pregunto esto para que la gente se ubique y por qué es tan importante o grave, si lo queremos ver desde esta perspectiva, que el nombre de Nicaragua aparezca en ese consejo para ser su situación discutida por quienes conforman ese consejo. Bueno, voy a hacer una brevísima referencia histórica. Las Naciones Unidas se establecieron, es decir, el acto fundacional se celebró en San Francisco, en los Estados Unidos. Ya había muerto el presidente Roosevelt, quien había sido vicesecretario de la Marina cuando Woodrow Wilson, que fue abortada el primer tentativo de crear un órgano colectivo que asegurara la seguridad mundial, que se llamaba la Sociedad de las Naciones, y que casualmente, dada la arrogancia de Wilson, no fue ratificado por el Senado. Y esa fue la clave para lo cual fracasara, es decir, pereciera el sistema de la Sociedad de las Naciones. Curiosamente, en el siglo XIX se creó una especie de club de los países más poderosos del mundo, con la caída de Napoleón Bonaparte, que eran las grandes potencias conservadoras de Europa. Y era un grupo, estaban Prusia, Rusia, y ya en esa época Inglaterra, Francia y Alemania. Y curiosamente iba a dictar cuáles eran las normas que rigieran en el mundo. A raíz de la derrota del nazismo en Alemania, los países que fueron actores fundamentales de esto, tenemos la Unión Soviética, que estaba presidida por José Stalin, los Estados Unidos, Harry Truman, Churchill por Inglaterra, China, curiosamente, era Chiang Kai-shek, el presidente de China, y Francia, si no me equivoco, el general de Gaulle. Ahí los rusos insistieron que si se iba a crear un órgano donde iban a participar todos los países del mundo en esa época, que eran aproximadamente 56, los países independientes, los grandes países tuvieran un derecho de veto. Ese derecho de veto lo ejercen desde esa época Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, China y la Unión Soviética en esa época. Y Francia. Francia, ¿por qué? A insistencia de Churchill. ¿Por qué? Porque Churchill quería balancear el enorme poder soviético con la presencia de otro aliado, históricamente una gran potencia en Europa, que era Francia. Como expresión de este órgano universal en esa época, compuesto por 56 países, hoy son más de 190, se crea un órgano ejecutivo, podemos llamarlo así, que tiene 5 miembros que tienen el derecho a veto, y se llama el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La primera sesión del Consejo de Seguridad se dio en Londres, en un lugar que le llaman Church House, en el Palacio de Westminster. Y está compuesto por 15 miembros que reflejan una representación geográfica. Y es la única estructura dentro del sistema de Naciones Unidas cuyo objetivo es mantener la paz,
la seguridad y ha habido una evolución en ese contexto que dice el respeto de los derechos humanos y la democracia son fundamentales para el mantenimiento de la paz y de la seguridad. Es decir, se conjugan esos 4 criterios. Ok. Son 15 países los que forman el Consejo de Seguridad. Así es, okay. Sí. De ellos 5 tienen veto. El derecho de veto, okay, sí. Listo. Sí, ahora, ¿qué ocurre además de eso? Es el único órgano dentro del sistema de Naciones Unidas capaz de dictar medidas coercitivas. ¿Y cuáles son esas medidas coercitivas? Sanciones financieras, prohibición de derecho de movimiento, es decir, un individuo que está señalado, condenado a través de una resolución del Consejo de Seguridad, no puede desplazarse en ninguna parte del mundo. La imposición de la paz también, y el mantenimiento de la paz. Así hemos visto los llamados cascos azules que se desplazan alrededor del mundo para el mantenimiento de la paz. Una vez que ha llegado una fuerza que impone la paz y después está el mantenimiento, porque no podemos tener paz solamente la imposición sin un mantenimiento. Y otras medidas que son, por ejemplo, en determinadas circunstancias, inicia como enviando, digamos, una misión componedora, un enviado especial, para que trate un tema con las partes contendientes en un determinado país. Así hemos visto el involucramiento de la ONU en base a pasos tomados por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el caso de la guerra de Corea, la situación de Zimbabue, el conflicto que hubo entre los griegos chipriotas y los turcos chipriotas, la situación que también se encaró en el caso de Zimbabue, las sanciones que se aplicaron en el caso de Sudáfrica. Es decir, para citar uno de los tantos ejemplos, quizás el más emblemático fue cuando Corea en 1950, que a pesar del veto ruso, se recurrió a la SR que se llama Resolución 277A. ¿Por qué? Porque esta es una resolución que introdujo el secretario de Estado Dean Acheson en 1950, reflejando la filosofía de los norteamericanos, que la soberanía está en el pueblo. En este caso, la soberanía está en la Asamblea, que con un voto mayoritario puede revertir un veto de un miembro del Consejo de Seguridad. Esos son los casos particulares. Y en ese momento autorizaron, a pesar del veto soviético, de que se utilizaran fuerzas de las Naciones Unidas para enfrentar la agresión de Corea del Norte a Corea del Sur. Quiere decir entonces que esos 15 países, si hay un veto, por ejemplo, de uno de los 5 que tienen derecho a hacerlo, los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Sí. O sea, si los 15 países en su mayoría deciden que ese veto no va tan bien, lo pueden obviar. Puede ser casualmente revertida esa decisión. Por ejemplo, mira, no se sabe, curiosamente, en el caso de Siria, a través de una 377, la resolución especial que se llama A porque era Acheson, la primera letra del apellido del secretario de Estado norteamericano. Sí. Hay un grupo, se llama Sesión Especial de Emergencia, se convoca, y también por iniciativa del secretario general de las Naciones Unidas se puede hacer esa convocatoria. Sí. Es decir, la somete a la consideración del plenario. Ahora, en el caso de Siria existe un grupo de trabajo. ¿Y qué ha ocurrido? Si como 2 de los miembros del Consejo de Seguridad, que tienen un papel fundamental, con derecho a veto, Rusia y los Estados Unidos habían llegado a un acuerdo por el cual Rusia se comprometía a verificar el desmantelamiento de las armas químicas de Siria. Pero ese grupo existe, está operando en Ginebra. ¿Y por qué llegó a esa parálisis, llamémosle así? Por la política que tenía la administración Obama. ¿Qué quiere decir? Que se confió que iba a haber esas medidas de verificación, de vigilancia, de la destrucción de las armas químicas que son prohibidas. Hay un convenio específico que creo que se firmó en Viena y casualmente que prohíbe el uso de las armas químicas por los efectos devastadores que tuvieron en la Primera Guerra Mundial. ¿Qué significa? O sea, ¿qué tiene que ocurrir, don Bosco, para que la situación de un país llegue a ser conocida por el Consejo de Seguridad?
Bueno, mire, aquí quiero hacer una calificación bien importante. En 1979, en Nicaragua hubo una crisis que puso en riesgo no solamente la estabilidad regional, la seguridad del sistema internacional, sino que también hubieron violaciones masivas de derechos humanos, ¿verdad? Pero curiosamente, dado de que se trató dentro del ámbito regional, esta crisis no fue elevada a su consideración. Ámbito regional me está hablando de la OEA. Que es el órgano por antonomasia, como es la Unión Africana en África, como es la OEA aquí, como es la Asociación de los Países Asiáticos también. Es decir, cada región tiene su estructura institucional internacional, igualmente los europeos. Pero curiosamente, la crisis de Nicaragua en 1979, dado que somos países firmantes de todo el sistema interamericano, así como de las Naciones Unidas, igualmente estamos a cumplir con las obligaciones que emanan del hecho de que somos miembros firmantes de esas entidades. Aquí, ¿qué ha ocurrido? Según el criterio de uno de los, porque puede haber un grupo de países o un miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, introducir el tema del caso de un país, que en este caso Nicaragua, a la consideración del Consejo. Y ahí quiero que hagamos una diferenciación bien importante. Según el criterio de los Estados Unidos, amenaza la seguridad, por una parte, y la paz en la región. Pero también están las otras dos componentes que se han agregado con la evolución del sistema internacional, que es uno, derecho humano, ¿verdad? Y eso es fundamental. Y democracia, para asegurar la paz y la estabilidad de la región. Los norteamericanos, dado que no se dio una solución en el contexto interamericano, lo elevan a la consideración del órgano supremo, que es el que te puede dictar medidas coercitivas. Ahora, ahí hay una diferenciación de procedimiento. Ningún país, aunque tenga derecho de veto, puede impedir que, siendo una cuestión de procedimiento, ejerzas el derecho de voto. No puede ni Rusia, ni los Estados Unidos, ni China, ni Francia, ni Inglaterra. Cuando se trata del tema sustantivo, pueden ejercer el derecho de veto, es decir, qué acciones se van a tomar en ese caso. Entonces, una resolución que determine algo. Ya. Sí, exacto, ya tomar medidas específicas. Ahora, ya cuando entramos en ese tema, entramos en una problemática extremadamente compleja, porque eso puede afectar las relaciones globales que tienen estos países. Por ejemplo, el caso de China con los Estados Unidos, el caso de Rusia con los Estados Unidos. Perfectamente, por ejemplo, Rusia y China y Bolivia, como fue el caso, se opusieron a que se introdujera la consideración del Consejo. Sí. Otra cuestión es si ellos se van a oponer a que se tomen acciones específicas en el caso de Nicaragua. ¿Y por qué? Fíjate que hay dos elementos que debemos de tomar en consideración. Uno de los órganos del sistema de Naciones Unidas, que tú sabes, muchas organizaciones que son parte del sistema de Naciones Unidas, uno de los instrumentos esenciales, y por eso señalé la cuestión de los derechos humanos, es el alto comisionado de las Naciones Unidas y los reportes o informes que emite esa comisión. Como es el caso de Nicaragua. Como es en el caso de Nicaragua actualmente. Es decir, nosotros como país, se tomó una acción que no sé cuánto se ponderó, que se interrumpió, se le llama de parte de algunos expulsión, de parte de otros dicen que estaba de acuerdo porque no había una fecha específica, pero es muy inusual que en el campo diplomático tú le comunicas a una misión de esta naturaleza, que es parte del órgano fundamental del sistema internacional, su salida que prácticamente se dio en menos de 24 horas. Vamos a ver una pausa, don Bosco, porque me están indicando desde controles que necesito ir a la pausa. Vamos a la pausa y vamos a volver con lo siguiente. Fíjense bien qué interesante. Ni Somoza, ni con Somoza llegó el tema de Nicaragua hasta Naciones Unidas. Pero hay quienes dicen, hombre, pero si no se ha votado el tema en la OEA, ¿por qué subir hasta Naciones Unidas? Vamos a hablar de esto y más con don Bosco Matamoros, pero luego del corte comercial. ¿Qué pasó? Vamos a la pausa. Bueno, ok, vamos a seguir
por acá. Entonces, don Bosco, ¿quiere decir entonces que ni siquiera con Somoza se dio esto, pero como le decía antes en el anuncio que iba para la pausa, pero si no se ha votado lo de la OEA, ¿por qué llegamos hasta Naciones Unidas? No, mire, aquí es una cuestión que debemos de tomar en consideración que el gobierno de Nicaragua, no sé si han habido comunicaciones escritas, se creó un grupo de trabajo de seguimiento. No se sabe más nada de eso. Que fue rechazado por el gobierno de Nicaragua. Tenía un mandato específico, por una parte. Por otra parte, ha habido un problema muy serio en cuanto al seguimiento que tienen las organizaciones de los Estados americanos para darle seguimiento a los casos específicos que ellos consideran que constituyen violaciones de derechos humanos. Igualmente, hemos visto que la comisión interdisciplinaria que está aquí en el país, de investigadores, ha expresado esa misma opinión, es decir, que no ha tenido acceso a las cárceles, a los expedientes y, digamos, todo lo que son los procedimientos que se requieren para que recaben una información suficiente. Eso no quiere decir que no puedan recabar información. Pero cuando primero fueron invitados por el Estado de Nicaragua, o digamos en el caso de cualquier Estado, la invitación implica que tú estás dispuesto, anuente, a aceptar que ellos puedan llevar a cabo sus gestiones. En el caso del Alto Comisionado de Naciones Unidas, que envía un grupo de expertos aquí en Nicaragua, es un caso mucho más serio. ¿Por qué? Porque hay una rotura de esa relación institucional entre el Estado de Nicaragua y la Comisión, que tiene una facultad bien específica, que tiene además de eso un alto grado de credibilidad y que es un órgano cuyas averiguaciones y conclusiones se elevan no solamente eventualmente a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, sino al órgano que tiene la primacía en el sistema internacional y que, como te decía anteriormente, es el único órgano dentro del sistema de Naciones Unidas que puede decidir de tomar acciones coercitivas. Y eso es muy serio. Si tú miras, por ejemplo, el caso de Irán, ¿qué pasó con las sanciones que decretaron en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? ¿Qué pasó en el caso de Irak? Se le bloquearon sus cuentas en el extranjero, hubo prohibición de viaje de los miembros de esos gobiernos y así sucesivamente. ¿Cuáles son las alternativas que tenemos nosotros? Mira, por ejemplo, no conocemos en este momento el grado de preocupación, el grado que ellos consideren una amenaza para la estabilidad regional y la seguridad de la región. Y por otra parte, el efecto que las violaciones de derechos humanos, por una parte, y la cuestión democrática, consideran los Estados Unidos y los otros miembros del Consejo que representa una amenaza para el sistema internacional. Eso lo vamos a ver en el curso del debate, cómo se evoluciona. Pero si este grado de confrontación se eleva a niveles, digamos, que ya los norteamericanos, que son la potencia hegemónica en esta zona, consideran que amenaza los intereses y la estabilidad de la región, tienen varios caminos que tomar. Uno, una sesión especial de emergencia aplicando la SR 377, que se sometería a la Asamblea si en caso hubiera un veto. A los 15 países en este caso. No, a la Asamblea de Naciones Unidas, en el caso hubiera una resolución que no sea satisfactoria para sus intereses y del apoyo que están recibiendo de sus aliados, por ejemplo, en ese caso. ¿ve? Por otro caso, tenés que tomar en consideración que el mismo secretario de las Naciones Unidas, que es el máximo responsable político administrativo de la organización, tome en consideración este informe que realmente es contundente y considere que se necesitan tomar pasos adicionales. ¿Cuáles son esos pasos adicionales? Puede solicitarlo a la Asamblea o al Consejo. Imposición de la paz, o enviar una misión especial por razones humanitarias, o enviar una misión componedora aquí en el país. ¿Para qué? Para apoyar las iniciativas, las gestiones que se han estado haciendo en el país
para una solución pacífica, negociada, que llegue al restablecimiento de esas condiciones de seguridad, de estabilidad, respeto de los derechos humanos y de democracia en el país. Pero en caso contrario, tenés el enorme riesgo de que por una parte va un listado de sanciones a individuos, empresas, al país, bloqueo, es decir, es extremadamente serio. Y a eso iba a la pregunta para irme a la pausa, porque ahora sí tengo que irme. ¿Qué es? Porque de pronto el señor Ortega le dice a la gente de la oficina del alto comisionado, ¿saben qué? Ya su trabajo terminó, o yo digo que ya terminó. Aunque no haya fecha, váyanse, ya terminó. O sea, le dice a una oficina de Naciones Unidas que se retire del país. ¿Qué significaría de pronto que se desconozca también o se... A mí no me interesa lo que tome una decisión de Naciones Unidas. Yo soy un país soberano y mi soberanía tiene que respetarse. Vamos a una pausa comercial y vamos a profundizar casualmente en lo que implica una decisión de este tamaño de parte del gobierno del señor Ortega. Disfruta de Café con Vos. Ahora, disfrutar de frijoles blanditos es más fácil. Recuerda que no contiene preservantes, no necesita refrigeración y es 100% nicaragüense. Busca frijoles blanditos en sus diferentes presentaciones en todas las pulperías del país. Date un gustito con Blanditos. Distribuido por Agricorp. Hola, mamá. Hola, amor. ¿Ya compraste todo? Cebolla, tomate, le dejas caer todo en la masa y le echas sal. Eso, la sal. Mezclalo bien. Casi tan rico como el suyo. Adiós, amor. Besitos a todos. Activa llamadas ilimitadas por un día a un número de Claro en Costa Rica. Envía 1CR al 1000. ¡Claro que sí! Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos. Cada día es diferente si puedo escuchar tu voz. Pero no puede faltar ese ingrediente, porque es rico probarlo junto a vos. Un buen café, ay, es café con vos, es café con vos. De regreso, lamentamos esta situación que está pasando Edwin y el resto de jóvenes que han sido detenidos. Vamos a estar pendientes de lo que ocurra con ellos. La población nicaragüense exige respeto a los derechos y las libertades. Ninguno de ellos ha cometido más delito que participar en las marchas y pedir un cambio. Y si eso es delito, entonces, bueno, pues transformemos todas las leyes que existen en el país, modifiquemos lo que hay que modificar y penalicemos entonces que no se puede. Pero mientras la Constitución diga lo contrario, que tenemos derecho a manifestarnos, a concentrarnos y demás, entonces no estamos cometiendo delitos. Ánimo a la mamá de Edwin y a la mamá y a los padres también del resto de jóvenes que han sido capturados. Estamos conversando con el ex embajador Bosco Matamoros. Don Bosco, estamos, antes de ir a la pausa, no hemos agotado el tema de la OEA. O sea, los mecanismos de la OEA no han sido agotados. ¿Por qué subir de una sola vez a Naciones Unidas? ¿No es como saltarse uno de los pasos? No, aquí hemos visto que hay una situación de estancamiento, Luis. Sí. Y un miembro de la OEA, que es los Estados Unidos, y también de las Naciones Unidas, eleva al máximo órgano del sistema internacional a través del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el caso de Nicaragua. Como te mencionaba anteriormente, en 1979 fue dentro del contexto regional que se resolvió la crisis de Nicaragua. Indiscutiblemente ahora hay una problemática global de lo que representa nuestra crisis en este momento. Hemos visto de la posición que tomó Rusia y China y Bolivia, que se opusieron a la introducción del tema, pero ellos no tienen aparentemente la mayoría y no tienen tampoco derecho de veto. Y es facultad del presidente del Consejo de llevarlo a la atención del Consejo una situación de crisis que considera que amenaza la paz, la estabilidad y los principios fundamentales que ahora orientan también el accionar de Naciones Unidas, como es la cuestión de derechos humanos y de la democracia. Tienes razón tú en señalar que existe la instancia de la OEA
Y en ese sentido, hagámonos una pregunta. Por una parte tenemos ya las acciones que puede tomar el Consejo de Seguridad dentro del ámbito de las Naciones Unidas, que son coercitivas, que está facultado y cuyas resoluciones son obligatorias. Eso es bien claro para todos. No hay manera de capearlas porque a mí no me gusta, no quiero hacerlo. No, son obligatorias para todos los Estados miembros. Y dentro de esa filosofía, el Consejo de Seguridad como tal, en base a su resolución, puede tomar acciones concretas, como la que te señalaba anteriormente. Es decir, no puede, prohibición de viajes, es decir, travel ban, que sanciones económicas, financieras, diplomáticas, bloqueo y de esa naturaleza. Citar ejemplos, hay muchísimos. Por ejemplo, este es el caso de Irán, tenemos el caso de Siria, tenemos el caso de Sudáfrica, cuando en la parte, y así sucesivamente. Mira, quiero explicarte, aquí se ha especulado mucho sobre el veto de Rusia, cuando el caso de Zimbabue, recientemente bajo el presidente Mugabe, Rusia ejerció su veto. ¿Y por qué motivo? El argumento, la explicación del por qué es la siguiente, porque dice que estaba involucrado el órgano regional, la OEA, y haciendo gestiones de mediación el presidente de Sudáfrica y otro presidente africano, en su explicación de motivos de ese veto. Los países miembros permanentes del Consejo es por razones muy especiales que recurren a ese derecho. Entonces, ahí se plantea una cuestión geopolítica mucho más amplia. En el caso hipotético que Rusia ejerciera ese derecho de veto, entramos ya en una problemática mucho más aguda en el contexto político norteamericano. Vamos al punto, Nicaragua es atractivo, importante para Rusia. ¿Será que Putin se ponga en una tercia con Trump por Nicaragua? Mira, ahí vienen, quiero hacer dos consideraciones. Por una parte, Rusia está sintiendo en su economía, en su condición de país, en su estabilidad social inclusive, los efectos de las sanciones que le han aplicado los países de la Unión Europea. El efecto de las sanciones que le ha aplicado los Estados Unidos. Necesita importar tecnología, necesita mover su sistema financiero, que pasa con operaciones a través de bancos europeos, cuyas actividades tienen que ser clear, es decir, que tiene que ser transparente y a transparentarse a través del sistema, de los mecanismos del sistema financiero norteamericano. Por lo tanto, mientras existan estas sanciones financieras que son bien focalizadas, Rusia se encuentra en una especie de camisa de fuerza financiera, económica, porque no puede llevar a cabo cierto tipo de operaciones. La famosa, la decantada oleoducto que iban a construir hacia China, ¿a dónde está? No ha despegado, por una parte. Por otra parte, para poder resolver eso, tiene un problema estratégico Rusia hacia los Estados Unidos, que Putin a todas luces se sabe muy bien que está buscando cómo acercarse a Trump. ¿Para qué? Porque Trump dijo que se volviera a restituir el G7, que son los 7 países más industrializados, más Rusia, que lo invitaban, el G8 que se llamaba. Y ha habido una protesta, tanto dentro de los Estados Unidos como de sus mismos aliados europeos, que dependen del gas y del petróleo ruso. Fíjate qué curioso, por una parte. Por otra parte, hay un problema mucho más delicado, que ya toca el tema de los derechos humanos. La Organización para la Cooperación Económica y Desarrollo de Europa, del cual Rusia es miembro, imagínate, un país con el peso de Rusia, le está exigiendo una investigación con expertos rusos e internacionales para aclarar las violaciones de derechos humanos en Chechenia que han cometido las fuerzas de seguridad rusas. Así que tenemos unas componentes muy complejas. Por una parte, la necesidad de Rusia de acceder a crédito, tecnología de Occidente, Europa y Estados Unidos. Por otra parte, la cuestión de los derechos humanos. Entonces, la esencia de este informe tiene dos componentes fundamentales. El tema de seguridad, por lo cual, y la estabilidad que toca a los Estados Unidos, y por otra parte la cuestión de derechos humanos, de la cual Rusia está
siendo señalada por la OSD. Fíjate qué interesante esto. Si en el caso, digamos, los países proponentes de una acción del Consejo de Seguridad, entre ellos los Estados Unidos, no están satisfechos, no consideran que responde a sus intereses nacionales de seguridad, estabilidad y la cuestión de derechos humanos, está pendiente ahí en el camino las leyes que aún no han sido discutidas en el Congreso norteamericano. NICAD. El NICAD, que yo lo llamo reforzado, vitaminizado, llamémoslo así. ¿Qué quiere decir eso? Que el senador Menéndez, a la iniciativa de la congresista Ileana Ross, le ha agregado otra componente con una diferenciación importante. Es patrocinada por el senador Leahy y otros senadores demócratas, Bob Menéndez, casualmente, y otros, y republicanos. Se dice que esta semana podría ser aprobada. Podría ser elevada a consideración del Comité del Senado y aprobada. Entonces tenemos, por una parte, el sistema de Naciones Unidas, que es un proceso del cual no nos podemos salir. Por otra parte, si no hay una resolución satisfactoria, tenés pendiente la cuestión bilateral con los Estados Unidos. Y este es un proceso que ya está en marcha. Ahora, ¿qué creo yo, por ejemplo? Si yo fuera el gobierno de Nicaragua, yo revitalizaría el papel del órgano regional. En este caso la OEA. Que lo OEA. Pero ahí va a depender si ya los actores que tomaron y han invertido tanto capital político van a considerar satisfactorio una solución. Llamémosle que la solución OEA sería la más blanda. Tiene dos postulados fundamentales. ¿Cuáles son esos? El adelanto de elecciones, por una parte. Que dice Ortega que no. La agencia F le acaba de decir, sí, no hay sentido porque entonces cualquier partido de oposición de cualquier gobierno de la región que se manifieste y que pida cambio, entonces va a haber cambio. Mira, es una cuestión debatible, porque yo creo cada estado actúa de acuerdo a sus intereses. Y aquí lo que debemos de preocuparnos nosotros, de que la estabilidad, el desarrollo económico y la cuestión de la democracia en Nicaragua. La cuestión de la democracia en Costa Rica es pertinencia de los costarricenses. Estamos obligados, no obstante, dado que somos miembros de la OEA, signatarios de la Carta Democrática Interamericana, signatarios de la Carta de Naciones Unidas, somos parte del sistema internacional. En el 2005 nosotros suscribimos la Convención Actualizada de Derechos Humanos de América Latina, que habla casualmente del tratamiento humanitario de los prisioneros y otras obligaciones. Entonces, tenemos el marco regional, que yo creo que es donde debería de haberse manejado este proceso, y ahora estamos en el marco global, que es dentro del sistema de Naciones Unidas. Para que la gente comprenda, el miércoles, ¿qué es lo que va a conocer el Consejo de Seguridad? Se introduce a consideración el informe, el reporte de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. O sea, la oficina del Alto Comisionado presenta. Sí, por una parte. Por otra parte, el informe que presenta la delegación de los Estados Unidos sobre la situación política aquí en Nicaragua. Y tengo entendido que un ciudadano nicaragüense, no sé si es plausible o no, va a pronunciar unas palabras sobre la situación en el país. Pero no es los Estados Unidos. Mira, ningún país va a introducir un tema en el seno del Consejo de Seguridad si no hay previamente un trabajo diplomático, un consejo entre los otros miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. O sea, un acuerdo previo. Sí, hay un entendimiento. Video, pues, que se llama. Es que tenés que hacerlo, es elemental. Claro. Toda diplomacia requiere de ese tipo de gestiones. La cuestión es que debemos de entender, Luis, que no somos una isla, que somos parte de ese sistema internacional. Pero las respuestas del señor Ortega, don Bosco, hacen creer que él sí cree que está en una isla, que está en una finca y que por tanto puede hacer lo que le plazca. O sea, las respuestas que él da, tanto en público a sus seguidores, como en las entrevistas que ha dado, es que aquí ni hay matancina de nadie de parte del Estado, que los organismos internacionales están parcializados y están manipulados por Estados Unidos, y que él, por tanto, no está ni sometido a lo que dicen los organismos internacionales, no va a adelantar las elecciones y va a hacer, parece,
lo que él quiera o le plazca con este país. Eso es lo que, en resumen, uno podría entender de la respuesta del señor Ortega, tanto en público como en las entrevistas. Mira, el presidente Ortega puede tener una interpretación o decir que interpreta estas situaciones de una determinada manera, pero aquí hay algo que va más allá de lo que nosotros queremos que sea la realidad y la realidad que tenemos que enfrentar. Mañana se va a tomar una decisión de parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Nicaragua como país tiene derecho a tener un representante ahí que exponga el caso del gobierno, pero sin derecho de voto. Aclaremos eso por una parte. ¿No tiene Nicaragua derecho de voto? No es miembro del Consejo de Seguridad, pero puede exponer su caso. La inteligencia colectiva de los miembros del Consejo, tomando cada uno de ellos en consideración su interés nacional, va a influir sobre la decisión que va a tomar en el momento, si eso requiere una votación o se llega a una base de consenso. Fíjate que hay una serie de acciones que puede tomar el Consejo, que parte desde enviar una misión componedora aquí en Nicaragua, pero eso Ortega puede decir que no deja entrar a nadie. Mire, es que estoy tratando de ubicarlo en cómo ha sido la reacción de Ortega pero estamos hablando, a la comunidad internacional. A la OEA le dice al grupo de los 12 no van a entrar aquí. Estamos hablando de la OEA. Sí, la OEA es un órgano que no tiene esa capacidad coercitiva, que sí tiene el Consejo de Seguridad de la ONU. Pero no subestimemos también, mira, aquí hay dos niveles. Esta negativa puede llegar a un punto que haya una sesión del Consejo Permanente de la OEA y se bloqueen definitivamente los desembolsos en el BID, en el Banco Mundial y en el Fondo Monetario Internacional. Aquí estamos hablando de la OEA. Y que en este momento no han habido desembolsos para los préstamos de Nicaragua, si bien un experto aquí decía que lo aprobado tenían que desembolsarlo. No es cierto, están engavetados esos desembolsos para financiamiento de proyectos aquí en Nicaragua. Uno, el Consejo de Seguridad, hemos dado un salto cualitativo en el sistema internacional. El problema es que hay una distorsión entre nuestra interpretación del sistema internacional y el sistema internacional como opera realmente. Países como Irán, casualmente, tuvieron que acceder a inspecciones sobre su sistema de desarrollo nuclear, casualmente porque el gobierno no podía mantener, es decir, su capacidad de gobernar su economía por efecto de esas sanciones. Nosotros somos no sé cuántas veces más vulnerables. Y si enfrentamos el sistema de Naciones Unidas, la respuesta es bien clara. Aquí Naciones Unidas no va a salir perdiendo en esto, ni el sistema internacional. Lo que yo creo, la inteligencia que necesitamos como país, el gobierno, entrar en este proceso para encontrar una solución negociada a la problemática nacional. Las alternativas son desastrosas para nuestro país. Ahora, ya para ir finalizando, ¿ve usted al señor Ortega cediendo? Usted no lo conoce personalmente, pero lo ha visto actuar. Lo ha visto tomar decisiones en el filo de la navaja, lo ha visto que le gusta. Este terreno, quizás un tanto tenso, ¿verdad? Y que despierta una ansiedad enorme en cualquier ciudadano que quiere volver a una normalidad real y que el país tenga una salida pacífica con una respuesta democrática. ¿Cree usted que el señor Ortega, con toda esa presión y con lo que significa, usted nos ha explicado aquí, la situación internacional, lo ve cediendo? Porque esa entrevista, la última que acaba de dar, es una cosa realmente que uno no termina de comprender en qué está pensando cuando cree que puede estar Nicaragua enfrentada al mundo, no a la OEA ahora, al mundo en el caso de las Naciones Unidas. Bueno, el presidente Ortega conoce la entidad de sus relaciones con Rusia, con China. Considero que también él tiene una apreciación de lo que representan los Estados Unidos y el contexto internacional. En este momento yo creo que nos encontramos en lo que yo definiría la precariedad de la realidad, que en cualquier momento puede mutar. Mi convicción es que en este proceso del cual, seamos claros,
De este proceso no nos podemos salir. Hay demasiados factores que están involucrados en la evolución de esta situación. Hay demasiados actores de enorme poder en el mundo, es decir, el país más importante del mundo, que son los Estados Unidos, hasta el día de hoy, que han invertido un enorme capital político al grado que fueron centrales en el desarrollo de este tema en la OEA, en donde se sumaron 20 países en total, y que lo ha llevado al nivel de consideración del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el máximo órgano sobre el cual se monta el andamiaje del sistema internacional. Recordémonos que los estados no tienen como vocación desestabilizar el sistema internacional. Y esos actores que van a considerar el caso de Nicaragua, consideran que la situación nuestra actualmente constituye un elemento que crea inestabilidad, un elemento que es violatorio del sistema de derechos humanos y del concepto de democracia que está plasmado en la Carta Interamericana y en los principios generales del sistema de Naciones Unidas. Por lo tanto, yo estoy convencido que en un determinado momento, yo no puedo predecirte cuándo, cómo y cuándo, el presidente Ortega va a aceptar esas negociaciones, digamos que con condiciones mucho más complejas que las que se dieron inicialmente dentro del marco del sistema interamericano. Bien, gracias, don Bosco, por habernos acompañado. Amigos televidentes y oyentes, esperamos que con esta explicación pues tengamos un poquito más claro qué se puede esperar este miércoles. Porque, como nos ha dicho aquí don Bosco, Nicaragua no puede considerarse, aunque así quisiera el señor Ortega, una isla, una finca, yo hago lo que quiero y que me importa. No, 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 no. Nicaragua como Estado ha suscrito convenios internacionales, su actuación y su incorporación a estos foros, tanto regionales como mundiales, y por tanto tiene que regirse por esas normas. ¿No te gusta? Qué mal que no te guste, pero son las normas y tenés que acatarlas. Vamos a ver qué pasa este miércoles, porque seguramente vamos a estar más que pendientes en Nicaragua y en varias partes del mundo sobre lo que ocurra, sobre todo en la OEA. Pues la OEA va a estar, es como decía don Bosco, vindicado, lo ideal sería volver al foro regional y tratar de solucionarlo acá, pero vamos a ver qué pasa en Naciones Unidas este miércoles, ojalá, y que todo vaya en la línea de que el país se reencauce por la senda de la institucionalidad y la democracia. Gracias a ustedes por su sintonía y participación. Nos encontramos en la próxima y recuerden, no hay mañana sin café. Todo. ¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Vos. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo. Temas sociales, ambientales, económicos, políticos, de derechos humanos, de familia y más. Abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Vos.